Tiene la palabra el asambleísta Francisco Ulloa. Señor presidente, compañeros legisladores, quiero iniciar la reflexión y los aportes en este primer debate a esta reforma del COTAC, topando un tema que cuando le escuché en su intervención al presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, me pareció bueno que lo traiga a colación señalando que es necesario que se profundice en el análisis de los temas relacionados con tributación para los gobiernos autónomos descentralizados. Y en ese sentido, quiero simple y llanamente, para argumentar algunos aspectos relacionados con esta temática, refrescar un poco la memoria a cada uno de los legisladores y decirles que por recaudación tributaria, cortado a junio del 2012, se ha recaudado 10.709 millones de dólares para el presupuesto general del Estado. Con esto fácilmente podríamos decir que si el presupuesto del Estado asciende a 26.000 millones de dólares, podríamos estar concluyendo que 36 dólares de cada 100 que gasta el gobierno son producto de tributos de todos y cada uno de los ecuatorianos. Si a esto le sumamos que a través del COTAC estamos dando esa facultad tributaria a los GATS de una manera ilimitada, el costo de la vida, la difícil situación económica de los ecuatorianos, especialmente de aquellos con menores ingresos, cada día se ve más afectado. Es por eso que invito a que la Comisión incorpore para el análisis y posterior debate en esta reforma, de manera seria y profunda, el tema tributario. Solamente miremos algunos ejemplos relacionados con lo que está ocurriendo actualmente con lo aprobado. En el tema pavimentos urbanos, repavimentación, apertura y ensanche de calles, el 40% de los costos es prorrateado entre todos los propietarios de una región en proporción a las medidas de su frente a la vía. El 60% es prorrateado entre todas las propiedades con frente a la obra en mención. Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados no ponen un solo centavo para estas obras. O veamos otro tema. El costo de aceras es cancelado en su totalidad por los frentistas que reciben el beneficio, si no revisemos el artículo 581. El costo de la construcción de redes de agua potable, el valor total de las obras de alcantarillado que se construyan en un municipio, según el COTAC actualmente, es íntegramente pagado por los propietarios beneficiarios. Veamos y les invito a que se revisen el artículo 583 y 584. Adicionalmente, podríamos decir que al otorgar la facultad tributaria a través de los artículos 179 y 181, lo grave está que esa facultad tributaria, que es legítima, pero estableciendo límites y corresponsabilidad en función de los presupuestos de los GATS y no con la carga exclusiva al bolsillo de los ecuatorianos, en esas mismas atribuciones le estamos dando la posibilidad de establecer o fijar montos adicionales a los impuestos antes señalados y tipificados en este ámbito, lo que tiene que ver con consumos especiales, con vehículos, precios de combustibles, entre otros. Es en ese sentido que planteamos que se haga una revisión minuciosa del tema tributario, y especialmente en cuestiones de infraestructura básica, alcantarillado, agua potable, adoquinado, ensanchamiento de vías, construcción de aceras, entre otros, que
realicemos un proceso y un ejercicio de corresponsabilidad. No estoy diciendo que les dejemos sin recursos a los GATS, pero sí que por lo menos establezcamos un proceso de corresponsabilidad. Y es por eso que creo yo que los beneficiarios directos, sí, efectivamente, pueden pagar un porcentaje, pero no la totalidad. Creo que sería idóneo que de los ingresos de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo menos el 60% de esas obras salga de esos presupuestos y el 40% corresponda a la corresponsabilidad a la que me refería. Yo creo que en esta reforma, que debe apuntalar procesos de mejora, que han sido recogidos algunos aspectos de manera importante, no podemos dejar de suprimir un artículo que es altamente lesivo para los ecuatorianos en el COTAC, como es el artículo 179. ¿Por qué digo suprimir el artículo 179? Simplemente basta leer el texto que aprobamos. Dice, con la finalidad de establecer políticas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán fijar un monto adicional referido a los impuestos a todos los consumos especiales, vehículos y al precio de los combustibles. Asimismo, dice el artículo, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán crear, modificar, suprimir recargos, tasas y contribuciones de mejoras y de ordenamiento. Hay que mejorar el texto si no se quiere suprimir, pero yo creo que podemos suprimir este artículo 179. Creo yo que debemos incorporar en la reforma un artículo innumerado que reemplace el literal C del artículo 54, que tiene que ver con el régimen de uso de suelo y todos los aspectos urbanísticos. Y para ello voy a proponer un texto: establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales cuando se trate de urbanización o lotización. Los fraccionamientos de predios urbanos y rurales que devengan de compra-venta, herencia o donaciones y que no tengan por fin convertirse en lotizaciones o urbanizaciones, no requerirán dejar zonas verdes y áreas comunales. Compañeros legisladores, reflexionemos mucho sobre ese tema. Eso está generando inconformidad, incomodidad, inestabilidad. Ya ahora muchos padres de familia que tenían la costumbre, especialmente en el sector rural, de entregar la herencia a sus hijos, se ven coartados en la posibilidad de hacerlo porque dicen, de la hectárea de terreno que tengo que dejar el % de áreas verdes. Compañeros, hay que reflexionar aquello. Creo que debe reemplazarse igualmente con un artículo innumerado el literal C del artículo 84, que tiene que ver con el mismo régimen de uso de suelo, y propongo un texto: establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual se determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales cuando se trate de urbanización o lotización. Son temas que se necesita que incorporemos. No leo el resto del texto porque es idem a lo del 54, el 84, pero que se refiere a lo que significan otras regiones. Le resta un minuto, asambleísta. Muchas gracias. Como me va a faltar tiempo, entregaré por escrito algunas cosas que creo yo que deben dejarse señaladas, especialmente en el tema de áreas verdes. Pero no puedo dejar de mencionar que es necesario que se reforme el artículo 283 y sea reemplazado por un texto más coherente y que tiene que ver con prestación de servicios. Propongo que solo de manera excepcional
los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, provinciales, metropolitanos, municipales, podrán delegar una parte de la prestación de servicios públicos de sus competencias a la iniciativa privada, pero a través de la constitución de empresas mixtas en las cuales los gobiernos autónomos tengan mayoría accionaria. La prestación de los servicios públicos debe ser del sector público y debemos establecer límites al sector privado y, de ser posible, delegar al sector privado, pero estableciendo empresas de economía mixta. Y finalizo señalando que al final del artículo 479 debería insertarse un párrafo que proteja especialmente lo que tiene que ver con propiedades de barrios, comunidades y parroquias. Es por eso que sugiero un artículo enumerado al final del 479 que, entre otras cosas, diga que las propiedades asignadas mediante escritura pública a barrios, comunidades y parroquias con fines de espacios de uso público, como canchas y escenarios deportivos y casas comunales, se prohíbe su reversión a favor del municipio, salvo que cuente con el consentimiento libre e informado de sus pobladores. Muchas gracias, señor presidente.